En esta ocasión vamos a estudiar lo que conocemos como intervalo. Intervalo es un término que se utiliza mucho en el estudio de la música. Vamos a definir intervalo como la distancia que hay entre un sonido y otro. Lo aplicamos a la escala de Do que tengo aquí atrás. Es la distancia que hay entre una nota y otra. Aquí en el pizarrón tenemos escrito ya la escala mayor de Do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. En este orden, sin brincarnos ninguna nota, podemos ver que hay una sucesión entre una nota y otra. Es importante conocer cuál es la distancia que hay entre estas notas. Entonces, en la escala mayor, voy a poner la distancia entre Do y Re con una media luna. Eso significa que hay una distancia de un tono. De Re a Mi tenemos la distancia de otro tono completo. De Mi a Fa hay medio tono. De Fa a Sol tenemos otro tono. De Sol a La tenemos otro tono. De La a Si un tono más. Y de Si a Do medio tono. De tal manera que una escala mayor como esta de Do está conformada por 2 tonos y medio, 3 tonos y medio. Esto es muy común en el lenguaje musical. ¿Cómo se conforma una escala mayor? 2 tonos completos, medio tono, 3 tonos completos, medio tono, 2 y medio, 3 y medio. Si nosotros nos vamos dividiendo toda la escala por medios tonos, podemos poner medios tonos donde hay un tono completo. Aquí ya no podemos tenerlo porque esta es la distancia mínima que conocemos en la música. La distancia más pequeña que el oído humano puede percibir es el medio tono. No existe un intervalo más pequeño de medio tono. Sí existen tonos completos o distancias más grandes que las vamos a estar estudiando en el transcurso de estas clases, pero menos de medio tono el oído humano no es capaz de percibir la diferencia. Por lo tanto, de medio tono hacia arriba podemos encontrar distancias entre los sonidos. Es lo que vamos a estar estudiando en estos periodos de clase. Muy bien, entonces si nosotros tenemos un tono completo, sí podemos poner medio tono. De tal manera que de Do a Do tenemos 12 medios tonos. La forma en que se conforma 12 medios tonos. La forma en que se conforman estos medios tonos es un poquito complicado entenderlo. Tiene que ver con la física, cómo es que se forma el sonido y cómo se propaga. Hay un video que quiero recomendarle que se llama ¿Por qué existen 12 medios tonos en una escala mayor? Es recomendable que lo vean y hay una explicación muy completa científicamente con bases físicas de cómo se reproduce el sonido. Pero por lo pronto para esta clase lo que debemos entender es que la distancia más pequeña que hay entre una nota y otra es el medio tono. Muy bien, hablando de intervalos, hoy vamos a estudiar solamente las segundas menores y las segundas mayores y voy a explicar qué es una segunda. La distancia que hay entre esta nota y esta son solamente 2 notas, no hay nada en medio. Si tenemos 2 notas y queremos saber cuál es la distancia aquí, solamente hay 2 notas de referencia, por eso se llaman segundas. Por ejemplo, la distancia que hay entre Do y Re, solamente están interviniendo 2 notas, Do, Re, y son notas que están pegaditas, por lo tanto se llama segunda. La distancia que hay entre Re y Mi es una segunda. La distancia que hay entre Mi y Fa es una segunda. La distancia que hay entre Fa y Sol, una segunda. ¿Por qué se les llama segundas? Porque solamente están interviniendo 2 notas. Más adelante, en la clase siguiente, vamos a explicar qué son las terceras. Bueno, una tercera significa que no son 2 notas las que están interviniendo, son
3 notas, por eso se llama tercera. ¿Cuáles serían terceras? 1, 2, 3. De do a mi es una tercera. De re a fa, 1, 2, 3 es una tercera. De mi a sol, una tercera. ¿Qué sería una cuarta? Cuarta es la distancia que hay entre 4 notas sucesivas. Tienen que estar pegaditas una después de otra sin brincarnos, porque entonces ya no serían cuartas. Entonces, esto es una segunda, esto es una tercera, esto es una cuarta porque hay 4 notas, esto es una quinta, esto es una sexta, esto es una séptima, esto es una octava y a novena, y podemos irnos más hacia arriba. Acuérdense, la distancia más pequeña es medio tono, pero hacia arriba podemos crecer hasta donde queramos. En esta clase solamente vamos a ver segundas. ¿Qué es una segunda? La distancia que existe entre una nota y otra, pero que están consecutivas, pegaditas una con otra. Por ejemplo, do, re es una segunda, re, mi es una segunda, mi, fa es una segunda, fa, sol es una segunda, sol, la es una segunda, la, si es una segunda, si, do es una segunda. No puedo brincarme porque entonces ya serían más notas y el intervalo es mayor. Bueno, entonces esta clase de intervalos la vamos a denominar segundas menores y segundas mayores. ¿Ok? Quiero mencionar que hay algunos libros de música que explican que una escala se está conformada por tonos y medios tonos, y eso es verdad, ya lo vimos aquí. Hay tonos completos, medios tonos, tonos completos, medios tonos, pero siempre es ese el orden que debe guardar si queremos tener una escala mayor. Hay diferentes tipos de escalas, eso lo vamos a ver en el estudio en la sesión de estudios que se refiere a escalas. Muy bien, pues entonces dijimos que el intervalo más pequeño que existe es el medio tono. Voy a mostrarles el medio tono en la guitarra. En la guitarra, cada uno de los trastes, acuérdense que traste es la distancia que hay entre un metal y otro, es la división en todo el diapasón de la guitarra, y esta división mínima es precisamente la de los medios tonos. Dijimos que no existe una división menor que medio tono. Por ejemplo, esta nota que tengo aquí es do, este sería medio tono arriba, do sostenido, medio tono arriba, medio tono arriba. ¿Se fijan? Por ejemplo, este sol, sol, sol sostenido, medio tono, la, medio tono, medio tono. Puedo continuar medio tono en forma vertical porque las cuerdas de la guitarra están colocadas de esa manera, o puedo hacerlo en forma horizontal, ¿verdad? Medio tono, medio tono, medio tono. No existe una distancia menor de medio tono. Si yo quiero tener un tono completo, pues tendría entonces que sumar medio más medio. Este sería un tono. Este sería tono y medio, 3 trastos, 2 tonos, etcétera, etcétera. Ya en el estudio cada uno de los guitarristas va a estar desarrollando acordes, intervalos y escalas. Quiero mostrarles el medio tono en el piano. Ahora les voy a mostrar el medio tono en el piano. Si empezamos en do, dijimos que de do a re tenemos un tono completo. Es por esa razón que hay una tecla negra en medio, porque ese es el medio tono. Lo que toqué, un trasto y un trasto y un trasto de diferencia en la guitarra. En el piano sería do, medio tono, do sostenido, de do sostenido a re, medio tono, medio tono, medio tono. ¿Por qué no existe una tecla negra entre mi y fa? Porque ya tiene una distancia de medio tono. No podemos poner otra tecla aquí porque no existen las distancias menores de medio tono. De tal manera que solamente podemos poner medio tono donde hay un tono completo. De do a re cabe medio, de re a mi cabe medio, de mi a fa ya no cabe nada porque es medio tono, de fa a sol cabe medio tono, y tenemos una escala completa de do hasta do de 12 medios tonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 medios tonos, y vuelve a empezar en el do siguiente. Lo que es importante es notar
el sonido de un medio tono. Si yo trato de entonar medio tono de do a do sostenido, do, do, me doy cuenta que subo casi nada. Menos de eso. Es difícil que yo pueda entonar menos de medio tono. Por eso la distancia de medio tono es la más pequeña que existe. Muy bien. Ahora vamos a encontrar cuáles son las distancias de segundas menores y segundas mayores. Las acabo de mencionar, pero no he explicado cuál es la diferencia. Primero, antes de explicar más completamente las segundas menores y segundas mayores, quiero mencionar que no existen distancias de primeras. No existe. La distancia más pequeña es una segunda menor, medio tono. ¿Por qué no existen primeras? Porque estamos hablando de que un intervalo es la distancia entre una nota y otra. Si yo dijera, ¿cuál es la distancia entre do y do? Pues no hay distancia. Estoy en la misma nota, el mismo sonido. No cambia. Do, do. De aquí tengo que empezar a desplazarme hacia arriba o hacia abajo. Para que haya una distancia necesita haber dos puntos. En un solo punto no hay distancia. Si hay dos puntos de referencia ya existe distancia. Por eso es que en intervalos empezamos a clasificar las distancias con las segundas. ¿Qué es una segunda? Dijimos la distancia que hay entre dos notas que están pegaditas o contiguas una a la otra. Muy bien, pues entonces dijimos, por ejemplo, de do a re es una segunda, de re a mi es una segunda, de mi a fa es una segunda, de fa a sol es una segunda. Pero hay dos tipos de segundas diferentes. Por ejemplo, de do a re es una segunda porque solo son dos notas pegaditas, pero hay una distancia de un tono completo. De re a mi también es una segunda porque están pegaditas, son dos notas, pero también hay un tono de diferencia. Sin embargo, entre mi y fa también es una segunda porque son dos notas pegaditas, 1, 2, primera y segunda, mi, fa. Pero la distancia es de medio tono. ¿Cuál es la diferencia? Precisamente aquí empezamos nuestra clasificación. Así es como empiezan todas las clasificaciones. Segunda menor. Es aquella que está conformada por dos notas que están separadas medio tono. Por ejemplo, ¿cuántas segundas menores tenemos en la escala de do? Solamente dos. Entre mi y fa, medio tono. Entre si y do, medio tono. Son las únicas segundas menores. Y aquí empieza hacia arriba. Si ustedes se fijan, vamos a ir aumentando medio tono, medio tono, medio tono cada vez. El día de hoy solamente vamos a estudiar segundas menores. ¿Cuál es una segunda menor? Aquellas notas cuya distancia es medio tono. Por ejemplo, de do a re tenemos un tono completo, no es segunda menor, pero la puedo convertir en segunda menor si disminuyo, por ejemplo, le pongo un re bemol, ya lo bajé medio tono. Entonces ahora sí, de do a re bemol, entonces sí sería una segunda menor porque la distancia es de medio tono. Pero esto, para no confundir mucho con mucha teoría, lo vamos a ver en la clase de estructuras tonales. Ahí vamos a ver cómo los sostenidos y los bemoles nos ayudan a modificar y obtenemos toda la gama de tonalidades. Por lo pronto, la clase de hoy es importante que entendamos segundas menores y segundas mayores. Pues ya ustedes pueden entender y concluir cuál sería el siguiente intervalo. El siguiente intervalo sería una segunda mayor. La segunda mayor es aquellas notas cuya distancia es de un tono. En la escala de do a re es una segunda mayor porque tiene un tono. De re a mi, una segunda mayor porque tiene otro tono. Esta no, esta es segunda también, pero es menor. De fa a sol, mayor, sol a la mayor, la a si mayor y una segunda menor. Lo más importante de esta clase es entender
El intervalo más pequeño, segundas menores, todas aquellas que tienen medio tono. Ese es el intervalo más pequeño que el oído humano puede percibir. Luego va a aumentar, medio tono, segunda mayor, y en la próxima clase veremos las que siguen, que serían las terceras, y vamos a analizar terceras menores y terceras mayores.